Buenas noches, mi nombre es Joana Rosso, estudiante de Administración de Empresas. Este curso es el de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. El día de hoy les voy a explicar o sustentar un ejercicio de trigonometría, el cual entonces indica, acá pues vamos a ver la gráfica que se elaboró a partir de este enunciado donde dice que de la ventana de un edificio de oficinas se ve una torre de televisión. Esta es la torre de televisión y dice que está a 600 metros de distancia. El ángulo de elevación del extremo ancho superior, entonces el ángulo de elevación de la torre es de 19,6 grados. Sería este ángulo. Y el ángulo de depresión, que sería este, acá es la base de la torre y es del 21,3. Entonces el problema nos dice que qué altura tiene la torre. Entonces ya después pues, de graficarlo, ya tenemos la información organizada para empezar a validar la información que necesitamos para determinar cuál es la altura de la torre. Entonces ya tenemos el ángulo de elevación que es de 19,6 grados, tenemos el ángulo de presión que es de 21,3 grados y tenemos la distancia de la torre que son 600 metros. Entonces para determinar la altura de la torre, lo que vamos a hacer es la altura de la torre es igual a h igual a y1 y a y2, que como se ve acá en la imagen, acá está y1 y y2. Para obtener los valores de y1 y de y2, entonces usaremos una función trigonometría que es la tangente para cada ángulo. Entonces, tangente del ángulo es igual a y1 sobre x. Entonces, acá ya reemplazamos los valores. Entonces, y1 se dice que es igual a x, que son 600 metros, que es la distancia horizontal que hay del edificio a la torre, y la tangente de 19,6 grados, que es el ángulo de elevación, lo cual nos dice que y1 es igual a 213,65 metros. Posterior, entonces vamos a sacar la tangente del segundo ángulo, que es el ángulo de depreciación. Entonces decimos que y2 sobre x, donde entonces reemplazamos y vamos a despejar los valores. Entonces, como vamos a despejar y, entonces 600 que estaba dividiendo pasa acá y tangente que era el valor que teníamos al otro lado, pasaría a multiplicar a la x. Entonces, y2 es igual a 233,93 metros, lo que finalmente nos indica que la altura de la torre es 213,65 metros más 233,93 metros, dándonos un total como altura de 447,58 metros. Posterior a esto, entonces hacemos la verificación con GeoGebra. Entonces acá encontramos la verificación donde estamos mostrando pues el ángulo de elevación 19,6, el ángulo de depreciación 21,3. Estamos indicando la distancia y acá entonces podemos ver el valor de, en este caso en la gráfica es de G, que es 233,93 y el valor de J que es 213,65, lo que finalmente entonces nos da nuevamente la altura de la torre que es 447,58 metros. Muchas gracias.